Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Lucena Rodríguez, vengo de la Universidad de Granada y voy a comenzar en esta exposición un trabajo que se titula Trabajar el espacio y el tiempo en educación infantil y es un proyecto educativo. Deriva de un TFG realizado en la Universidad de Granada. Bien, en cuanto al proyecto, vamos a, en un primer momento, a analizar la situación educativa o fundamentación teórica y exponer la necesidad de hacer este tipo de proyectos de intervención. Este proyecto surge de la necesidad de ayudar a nuestros pequeños y pequeñas a comprender el espacio y el tiempo. Dos conceptos que son un poco abstractos y difíciles en un principio de entender. Es primordial para el desarrollo óptimo de nuestro alumnado, comprender el espacio y el tiempo, pues constituyen los ejes centrales para poder entender las actividades cotidianas y advertir del entorno que nos rodea. En este sentido, la noción de espacio se percibe antes que la del tiempo, puesto que la noción del espacio se ve y la del tiempo no se ve a priori, ¿no? Pero estas nociones no se pueden separar una noción de la otra, se deben de aprender en conjunto. Vamos a seguir la evolución del tiempo y el espacio del niño que nos indica Piaget. En un primer momento la evolución del tiempo se presenta con el tiempo y el espacio vivido, que se percibe, el tiempo y el espacio percibido, que se ve, y finalmente el tiempo y el espacio concebido, la tercera fase, que es el pensar. Este proyecto, ¿a quién irá dirigido? Pues a todo la educación infantil en general y al segundo ciclo en particular. Con educación infantil en general nos referimos a los alumnos y alumnas desde los 0 hasta los 6 años de edad. Y con el segundo ciclo en particular nos referimos de los 3 a los 6 años, ¿vale? En este proyecto se beneficiará tanto los docentes como los discentes, es decir, tanto el alumno como el profesorado. La utilidad servirá de apoyo y ayuda a todos los centros educativos, se realizará en el periodo temporal de un curso escolar. ¿Y cómo se va a realizar? Pues a través de actividades con un eje motivador en todas las unidades didácticas, que el eje motivador sea Palmiro, que es un abuelito, un peluche que irá sirviendo de guía, de motivador para el alumno. Hay que tener en cuenta siempre que según quien coja este proyecto, ¿no? Y quien quiera adaptarlo a su centro educativo, debe saber que hay que adaptarlo según las necesidades en un primer momento de los niños, las necesidades del centro y las necesidades del entorno. No es lo mismo estar trabajando en Granada que en Sevilla, o en Granada que en Madrid, incluso en el área sur de Granada que en el norte, ¿vale? En cuanto a la definición del problema, nos encontramos, ¿no? Por esto de aquí al proyecto, a la dificultad en asimilar los conceptos de tiempo y el espacio por parte de los niños. La escuela no presenta los recursos suficientes para solventarlo en muchas ocasiones, esta dificultad de asimilación de conceptos. No es una tarea fácil, porque quizás son conceptos que se desarrollan, ¿no? Y tienen un proceso de aprendizaje que continúa a lo largo de toda la vida. La comprensión de algo comienza desde el nacimiento del niño, forma parte del proceso madurativo, pero también depende de las experiencias vividas. En este sentido, de las experiencias vividas es donde entramos en juego nosotros como educadores. Nuestro papel fundamental es reforzar esas experiencias, por tanto, a través de una enseñanza. Esa enseñanza debe de partir siempre del entorno que rodea al niño, debe ser en un primer paso una asimilación para luego la comprensión, y el niño hay que tener en cuenta que siempre va a comprender lo que ve, lo que conoce y lo que quiere. Vamos a enseñarle primero lo que él conoce y el entorno que le rodea, antes de irnos a otro entorno. Aprendemos antes, pues, los monumentos de nuestra propia ciudad que los monumentos de otras ciudades, para que vaya de lo concreto a lo abstracto. Bien. En cuanto a la definición de los objetivos del proyecto, esta es un poco, esta definición, ¿no? Esta diapositiva un poco más legislativa, de marco legislativo, ¿no? Los objetivos siempre hay que tenerlos en cuenta, hay que decirlo, porque sirven de guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
orienta el diseño y la realización de las actividades y constituyen un papel fundamental como referencia para revisar y regular el currículo, en este caso el currículo de educación infantil. Por tanto, se tienen siempre en cuenta la ley educativa actual, la LOMCE, en ese momento en que se desarrolló el proyecto también, la LOE de 2006, la LEA, que ya nos vamos a la Ley Educativa de Andalucía, concretamente, el decreto 428/2008 y nos centraremos de forma concreta en la orden del 5 de agosto de 2008, que desarrolla esta orden el currículum correspondiente a la educación infantil en Andalucía. Es decir, nos hemos ido de lo más general, de las leyes educativas, a través de una concreción curricular, a lo más específico de la orden. Pero partimos de los objetivos generales, nos vamos a los objetivos específicos distribuidos en las 3 áreas de educación infantil, nos vamos a los objetivos referentes, donde nos encontramos, a los objetivos de cada actividad específicos que los pone cada docente, en este caso, en este proyecto, lo hemos puesto nosotros, y los transversales, los objetivos que se cumplen de forma transversal. Bien, justificación del proyecto. Nos dimos cuenta que no se trabaja de forma específica y suficiente los conceptos de tiempo y espacio, pues se ignora, por tanto, el beneficio presente y futuro que esto conlleva para el alumnado, debido principalmente a las concepciones erróneas sobre las capacidades o supuesta complejidad intelectual de estos conceptos. Para ello, ¿qué debemos hacer? Debemos adaptarnos a su nivel madurativo. Es decir, pues podemos enseñar desde los 0 años los mismos conceptos, pero nos vamos a adaptar las actividades para ello, en su nivel madurativo. Queremos conseguir que el alumnado, por un lado, logre comprender o iniciarse en la comprensión del tiempo y el espacio que le rodea y que se interese y le apasione el mundo en el que vivimos, por ejemplo, la Alhambra. Con esto quiero decir la Alhambra porque se trata de un proyecto creado en Granada y es importantísimo que al menos una vez en el sistema educativo se visite la Alhambra, pues es un monumento de nuestra ciudad y debe conocer antes que otro monumento, pues el de su propia ciudad, su propio entorno, ¿vale? Con lo que hemos dicho antes. Siempre desde un aprendizaje significativo, es decir, que quiera decir algo para el alumnado, que sea motivador, que motive, que quiera seguir aprendiendo y que sea lúdico, además de enseñar y de aprender, que el niño se divierta con ello. El proyecto se llevará a cabo a través de una serie de actividades. La planificación de las actividades o cronograma de trabajo. Llamamos a esta diapositiva. Durante el curso escolar, integrada en unidades didácticas. Estas actividades se irán integrando en las unidades didácticas diferentes de toda la programación. Formarán parte del desarrollo del aula, se dividirán en 16 actividades que ahora voy a nombrar y 4 en cada trimestre, y hay que tener en cuenta que hay que ir, que ya esto lo adelantaba, de lo conocido a lo desconocido, de lo que no sabemos al revés, de lo que sabemos a lo que no sabemos, de lo fácil a lo difícil y de lo concreto a lo abstracto. El niño va a aprender siempre de esta manera. ¿Qué tipo de actividades vamos a encontrar? Pues actividades de tipo secuenciales de enseñanza-aprendizaje, actividades complementarias y, por último, actividades extraescolares. Antes de pasar al ejemplo, voy a mostrar las actividades aquí en el proyecto que se irán desarrollando. Por ejemplo, pues una actividad de rutinas en el primer trimestre, de los abuelos y las abuelas que nos cuentan un cuento, de visitamos el parque más cercano, de cómo éramos, cómo somos, cómo seremos, de Reggio Emilia, pasada esa actividad en ella, de Google Maps y Google Earth, ese en el segundo trimestre ya, el camino hacia nuestra casa, de visitamos nuestro barrio, del mapa del tesoro, medimos y comparamos nuestros dormitorios, por ejemplo, reloj de arena, el reloj del sol, visitamos la Alhambra, como no, cumpleaños de la vida de María Montessori, que aquí me voy a parar un poquito a ver este ejemplo, History Cup también, el árbol de las estaciones y cuentos de la Alhambra. Estas son las actividades que por falta de tiempo no puedo explicar de forma específica. El cumpleaños de la vida de María Montessori sí me voy a centrar como ejemplo y los History Cups. Vamos al anexo del proyecto y encontramos que el cumpleaños de la vida de María Montessori, ¿en qué consiste? Vamos a llegar ya a aquí. Pues consiste en no solo soplar velas y dar regalos, sino que va más allá. El niño debe saber
por qué cumpleaños, es decir, ¿qué es cumplir años? ¿Qué significa? Pues María Montessori creó este material que nosotros hemos reescrito, ¿no? Reformulado, y entonces consiste en que el niño coge la bola del mundo y entonces rodea los años y va girando sobre el Sol. Si el niño en este caso cumple 3 años, dará una vuelta completa, dará otra vuelta completa y dará otra vuelta completa, puesto que cumple 3 años hasta llegar a su edad. Y entonces soplará la vela. Es una manera de ver, ¿no? De percibir el por qué se cumplen años y el paso del tiempo, de una manera más original. También encontramos otro ejemplo, que es Story Cups, que son unos dados que se pueden comprar o bien hacerlo nosotros con material de papel o de cartulina, cartón, y entonces son unos dados que muestran distintos gráficos, se tiran y se cuentan historias según los dibujos, las viñetas que nos salen. Podemos hacerlo de manera individual, cada alumno crea su propia historia con los dados o en pequeños grupos o grupo clase. Es muy interesante este tipo de recursos. Seguimos para que nos dé tiempo. Como recursos humanos y materiales y económicos, ya la ley de educación nos dice que los centros estarán dotados, ¿no?, de todos los recursos educativos, humanos, materiales necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Esto ya nos lo dicen desde todas las leyes educativas. Por tanto, en un principio, a no ser que nos salgamos, tenemos todos los centros tienen todos los recursos necesarios. Y los recursos son de gran importancia porque constituyen el soporte físico de estas actividades propuestas. Como recursos humanos, pues las propias familias, la maestra, por supuesto, el apoyo y un guía. Material económico, pues un cuadro que me quiero remitir también al proyecto antes presentado, pero que más que nada recoge pues los materiales pues normales, por ejemplo, rotuladores, cartulinas, velas. Normalmente pues son materiales, todas las actividades son propuestas con materiales que podemos encontrar de forma fácil, barata en los centros educativos. Y por último, los recursos tecnológicos, como los ordenadores, la conexión a internet, y dentro de estos ordenadores, pues que haya programas de Google Maps, Google Earth, por ejemplo. Eso sí lo vamos a necesitar. Como evaluación, siempre es importante tener en cuenta este proceso. Forma parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Es un proceso de valoración y comprensión de los resultados. En educación infantil, de forma específica, siempre es global, continua y formativa, no promoción ni de calificación, es decir, no cuenta para promocionar ni poner nota. Evaluaremos a través de la observación y revisiones de tareas y diálogos. La información recogida siempre se trasladará a la familia y traduciremos estas observaciones y evaluación en unos criterios que sean más tangibles, observables y cuantificables. Aquí se muestra el ejemplo. Criterio de evaluación, pues en el primer trimestre escribiremos, ¿no?, en nuestro diario, en nuestra guía: muestra interés por la historia del pasado, conseguido o está en proceso. Respeta el entorno que le rodea, conseguido o en proceso. ¿Sabe decir dónde vive? Pues si está conseguido o se encuentra en proceso. ¿Conoce el tiempo que ha transcurrido gracias a diferentes instrumentos? Reloj de arena, reloj de sol, de las distintas actividades. Pues igualmente conseguido o en proceso. A la actividad a lo largo del curso, pues nombre las estaciones del año y los meses. Pues vamos a ver si está conseguido el niño o todavía está en proceso. ¿Reconoce el Sol y el planeta Tierra? Del mismo modo. ¿De acuerdo? En cuanto a la redacción del proyecto terminal, hubo un DAFO, ¿no?, que es debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidades. Como debilidad, es decir, que puede existir una baja motivación, puesto que cada niño es único, ¿no? Pues puede que una actividad le interese y otra no. Pues eso se traslada al aula y pasa lo mismo. Habrá cursos que le interesen un tipo de actividades y otros cursos que no tanto. Entonces, siempre partimos de la adaptabilidad. Hay que siempre adaptar las actividades y todo a los alumnos, al curso escolar, al contexto que nos rodea, a todo.
En cuanto a la amenaza, pues no tener los recursos, que ya hemos visto que es complicado porque son fáciles de encontrar, pero siempre puede ocurrir, y la restricción de algunas actividades, pues por ejemplo, pues lo que nos estamos encontrando ahora, de no poder visitar Alhambra por el tema de COVID, que quién se iba a imaginar, o cualquier otro tema. En cuanto a las fortalezas, sentar las bases del tiempo y el espacio histórico y geográfico y un aprendizaje significativo que motive al alumnado, que signifique algo para él. Y a las oportunidades, pues que esté abierta a cualquier modificación. Finalmente, la globalidad del alumnado, pues que engloba estas actividades pueden hacerse, pueden llevarse a cabo por todo el alumnado, por lo tanto, es actividades de educación inclusiva. Bien, como conclusiones, estas conclusiones fueron recogidas cuando realicé este TFG, aunque ahora ya estoy trabajando más que para los niños, para dar clases a educación en la universidad, estoy haciendo una FPU, sigo con mi gran pasión, que es los más pequeños. Pues como siempre se dice, la casa no se empieza por el tejado. Aquí lo que quería decir es que hay que darle las gracias por habernos enseñado a la universidad, ¿no? Es un halago a la universidad desde los libros, porque aunque se aprende haciendo, que eso es verdad, y siempre se dice, hay que experimentar, primero debemos saber hacer. Es necesario empaparse, nutrirse, investigar, estudiar, y esto es lo que enseña la universidad. Aquí vuelvo a hacer alusión a la necesidad de estudiar pues, en la universidad. Por último, decir que espero seguir con la vitalidad y fuerza con la que empiezo esta nueva etapa, cuando se produjo la lectura de este TFG, que por supuesto a seguir sigo con más fuerza, con la misma fuerza, incluso más. Finalmente me gustaría, pues sí, decir un poema que siempre me guía en mi proceso de educativo, ahora, antes y ahora, con los más pequeños y ahora con los más grandes, y me gustaría siempre llevarlo conmigo. Y dice así, es de Gabriel Celaya: educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo en nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Ahora sí, pues muchísimas gracias, finalizo la exposición y espero que les guste.